Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenido a este espacio de reflexión junto a unos amigos, unos profesores amigos de acá del departamento. Y en esta noche nos hemos reunido, nos hemos convocado en principio para hacer una suerte de autocrítica. El día 3 de junio pasado, de 2020, se cumplieron 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano. Y como sucediera con su muerte, allá por 1820, el 20 de junio de 1820, en un Buenos Aires unitario, eso pasó desapercibido. Entonces, de alguna manera, lo que nos convoca acá es justamente que este bicentenario, los 200 años de su fallecimiento, no corra con la misma suerte. Quizás el olvido nos gane, ¿sí? El olvido nos gane también, aunque no es excusa, reconocer que muchos de nosotros somos herederos de una historia oficial mitrista que mucho daño le ha hecho a la historia nacional. En ese olvido que nos suele ganar, lo podemos también partir en dos. Un olvido que es producto de una formación, de una construcción, pero que fácilmente puede ser vencido cuando recordamos o cuando miramos nuestra bandera, cuando recordamos el éxodo jujeño o cuando esos 9 de julio se nos infla el pecho por la declaración de la independencia. Y después, luego, hay otra suerte de olvido malicioso y dañino, que es el olvido que pretende hacernos creer una historia que no es del todo cierta. Para charlar sobre Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, un héroe de lo más cercano, diría yo, que se nos acerca a nosotros y que nos vemos en él de manera temblorosa, porque Manuel Belgrano es de los héroes más humanos que tenemos. Se equivocó, pudo recomponerse de sus equivocaciones, por eso nos miramos y nos reflejamos en él. Un reconocido escritor muy revolucionario, Bertolt Brecht, en una de sus obras le hace decir a uno de sus personajes, que es Galileo Galilei, que desdichados los pueblos que necesitan de los héroes. Este autor sostiene y está convencido de que para la justicia, para la emancipación de los pueblos, no son necesarios los héroes, sino que basta con el ser colectivo. Entonces, bueno, en esta noche, en homenaje a ese gran ser humano, Manuel Belgrano, vamos a intentar hacer una suerte de reflexiones acerca de su vida, y para eso tenemos acá algunas preguntas, disparadores. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bienvenida Vanessa Puentedura, la profe Angelina Cortés, el profesor Miguel Luján, Wilson Aguilar. Muchísimas gracias por estar presente. Bueno, para ir avanzando sobre la temática que nos ocupa, que es la vida de Manuel Belgrano, y teniendo en cuenta que Belgrano, ¿sí?, tuvo un rol más allá, mucho más allá de lo militar. ¿Cuál creen ustedes, va para todos, que fue la especificidad propia de Manuel Belgrano? Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta charla conmemorativa. Y respondiendo a esto de la especificidad de Belgrano, desde mi punto de vista puedo decir que para mí la especificidad se basa en comenzar a repensar a Belgrano, ya no en el plano puramente militar, sino en el plano del hombre. Es decir, repensarlo ya no como el prócer al que solamente se le puede atribuir la creación de la bandera, sino comenzar a verlo un poco más como aquel hombre que, lleno de virtudes, de defectos, lleno de aciertos y desaciertos, supo poner toda su vida al servicio de la patria.
Me parece que esta celebración, esta conmemoración, nos abre la posibilidad a esto justamente, a comenzar a ver en Belgrano también un espejo en el que yo y en el que todos nosotros podemos comenzar a mirarnos. Bueno, si de especificidad se trata, yo, desde mi punto de vista, lo tomaría a Belgrano como el ideólogo de la revolución, aquel que desde un principio manejó los hilos de la revolución con la Sociedad de los Siete, junto con Vieite, con Rodríguez Peña, con Donado, con Castelli, y luego fue cumpliendo a la larga distintos roles dentro de lo que es la Revolución de Mayo. Muy buenas noches para todos, para toda la audiencia. En primera instancia quería agradecer la invitación, celebro esta invitación de la Secretaría de Cultura, agradecerle a Fernando el poder traer a debate un tema tan importante o una figura tan importante, si las hay, como es la de Manuel Belgrano, ¿sí? Y un poco respondiéndote a tu pregunta, ¿cuál es la especificidad de Manuel Belgrano? Podríamos decir que Manuel Belgrano es un personaje que es polifacético, ¿sí? No tiene una faceta única. Podríamos hablar del Manuel Belgrano periodista, fue uno de los primeros periodistas que hubo en el territorio argentino, el Manuel Belgrano y su visión de la educación, el Manuel Belgrano abogado, el Manuel Belgrano que estaba vinculado al comercio, a la producción, al economista, ¿sí? Pero sí, el Manuel Belgrano político, ¿por qué no? ¿Sí? No tan solo quedarnos con ese Manuel Belgrano que, como decía bien la profe, el creador de la bandera y el creador de la bandera, de la escarapela, el que tuvo los enfrentamientos con el ejército, sus victorias militares, ¿sí? No tan solo quedarnos con esa faceta de Belgrano, sino tendríamos que entenderlo a Manuel Belgrano como un innovador, ¿sí? como una persona que está adelantado a su tiempo, ¿sí? Y una persona que dio la vida por la revolución y por la lucha revolucionaria. Podríamos entender entonces que Belgrano es un visionario, ¿sí? Para su época y para su contexto histórico. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Y sí, comparto con mis colegas el tema de la especificidad de Belgrano, aparte del militar, ¿no es cierto?, del político, del economista, tratar de ver aquel hombre, ese hombre intelectual que puso todo de sí a servicio de su patria y también de la educación, sin dejar de lado y siempre remarcando que no hay que olvidar que fue uno de los precursores de la emancipación hispanoamericana. Bien, creo que todos coincidimos en esto de que Belgrano fue un hombre multifacético. Y lo que causa una gran curiosidad, si se quiere, es que teniendo todas estas virtudes, Manuel Belgrano es, como se decía al principio, es el prócer, nuestro prócer, que no tiene un día específico y que no tiene un himno propio, ¿no? San Martín tiene uno, Sarmiento también tiene su himno. Esto creo que nos debe decir algo, debe significar algo. Sí. Bueno, yo creo, lo que sí, primero, sí hay un himno para Belgrano, pero es un himno provincial, es de Jujuy. No está dentro de los himnos nacionales como lo de los otros próceres. Entonces, ¿qué se puede ver, yo creo, acá? Y una marcada intencionalidad, yo creo, de dejar a Belgrano como el creador de la bandera solamente, porque bueno, como dice una frase muy conocida, que también la hemos escuchado en una canción, que a la historia la escriben los que ganan, o sea que también hay otra historia, que yo creo que es la historia que se debe empezar a contar, que es la que nosotros como comunicadores y como educadores debemos tener en cuenta y debemos transmitir, debemos tratar de llevar a las aulas y bueno, y tratar, por ejemplo, por estos medios también de que se conozca, porque
¿Por qué? Porque detrás es cierto que él fue el creador de la bandera, que es como se lo recuerda en los 20 de mayo, porque lo que hacemos en los actos protocolares, es decir, bueno, Belgrano creó la bandera, pero cantamos "Oh, marcha mi bandera". Entonces, ¿pero por qué creó la bandera? ¿Qué pasó? ¿Por qué se necesitaba una bandera? Entonces, ver el objetivo de Belgrano, porque en realidad en ese momento, en 1812, era como que la lucha por la independencia se estaba desencaminando, era como que se estaba perdiendo. Entonces, ante el avance de las tropas realistas, Belgrano ve la necesidad de crear un símbolo, de tener símbolos propios como la escarapela también, y de poder identificarnos y bueno, y de que la gente y de que el pueblo y de que llevemos una insignia, o sea, que algo nos identifique como realmente como un pueblo que quiere liberarse. Coincido con la profesora en cuanto a la intencionalidad que hubo de un cierto ocultamiento con respecto a todo lo que fue la vida en general de Manuel Belgrano. Justamente por esto creo que es necesario que comencemos a trabajar sobre la historia que se conoce, sobre la otra historia, con el objetivo de poder desmitificar al hombre, de poder desmitificar al general Manuel Belgrano, para que le comencemos a dar valor no solamente a su obra, sino a toda su vida en general. Bueno, coincido acá con las profesoras, ¿cierto? Con mi colega en cuanto al encasillamiento de la figura del general Belgrano, ya que su pensamiento fue lo bastante contestatario, lo bastante molesto en su tiempo y en la actualidad, ya que al intentar o al colocar, por ejemplo, al originario, al igualarlo con el blanco, causaba cierta molestia. Al hablar de educación igualitaria, causaba cierta molestia. Al hablar de producción y de industrialización, siendo que los que gobernaban en ese tiempo eran grandes terratenientes, también causaba molestia. Entonces, ante esa molestia es mejor correrlo, dejarlo, anularlo. Hablar de la figura de Manuel Belgrano y encasillarlo en lo que fue su labor militar o como creador de la bandera, es un hecho que fue completamente intencionado. Tiene que ver con lo que puede ser el vaciamiento de su imagen, y respondió a fines políticos de quienes escribieron sus principales biografías, y fue la que por mucho tiempo conocemos nosotros como la historia oficial. Manuel Belgrano, como lo describíamos hace un momento con los demás profesores, lo hacían, tuvo una obra titánica dentro de la revolución y del forjamiento de la patria, ¿sí? Pero además de eso, Manuel Belgrano fue un rebelde, ¿sí? Fue un contestatario, ¿sí? Fue una persona que apostó totalmente a sus ideas, entregando la vida en ellos, ¿sí? Y eso le valió un sinfín de enemigos y situaciones que lo llevaron a terminar como terminó, viviendo en la más dura pobreza, si podríamos decirlo así. Pero coincidiendo con mis compañeros, sí, la figura de Manuel Belgrano no puede solo encasillarse en el militar y en el creador de la bandera. Tenemos que verlo de manera integral y empezar a analizarlo desde otras perspectivas. Bien, Wilson habla de verlo de manera integral, una persona íntegra. Y una forma de ver esa integridad se da en la mirada que tenía Manuel Belgrano hacia la educación. Voy a leer acá una de sus ideas que quedaron plasmadas en su historia, que dice: la auténtica riqueza de un pueblo se halla en su educación. El verdadero fomento de la industria es fomentar la educación de un país, nos decía Manuel Belgrano. Bueno, ya en 1798 Belgrano, en las memorias consulares, va a dejar plasmada su idea con respecto a la educación. Se va a presentar lo que es el primer proyecto de enseñanza gratuita, obligatoria, pagada por el gobierno, a cargo del gobierno. Podríamos decir que es un adelantado del tiempo, ya que se adelantaría la ley 1420, ¿sí?
en donde él consideraba que la educación era la base para mejorar las costumbres, las buenas costumbres y ahuyentar los vicios, ¿sí? También en esas memorias habla sobre la educación de la mujer. No sé si las compañeras tienen algo al respecto. Sí, para continuar con el aporte de mi compañero, la idea de Belgrano con respecto a la educación se basó en considerarla la herramienta fundamental a través de la cual se podía transformar la sociedad, a través de la cual se podía transformar a cada una de las personas, a través de la cual se podía formar en el trabajo a las personas y de esta manera poder cambiar las condiciones de vida en las que se encontraban. Fundamentalmente, Belgrano consideraba que la educación debía estar abierta para todos los hombres y las mujeres también americanas, porque era la única manera en la que se iba a lograr el progreso social, la reconstrucción económica también, porque liga mucho el pensamiento educativo con el pensamiento progresista que tenía en economía. Yo también quiero citar dos frases de él sobre la educación, que dice, sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, dice, sin enseñanza nada podríamos adelantar. Otra frase es, uno de los principales medios que deben aceptar a este fin son las escuelas gratuitas, donde pudiesen los infelices, o sea, los pobres, mandar a sus hijos sin tener que pagar cuota por su instrucción. Las quería citar porque, bueno, me parece muy importante porque ya nos hacía ver, ¿no es cierto?, su visión de una escuela pública, de una escuela integral, de una escuela para todos. Y para todas también porque justamente él habla sobre la educación de las mujeres. También en las memorias consulares, él, donde hace 6 tesis, él también cita el tipo de escuelas, donde habla de las escuelas de comercio, las escuelas náuticas, academias de geometría y dibujo, escuelas agrícolas, remarca enseñanza primaria gratuita obligatoria en todo el reino y escuelas para mujeres. Están reflejadas las escuelas técnicas, las escuelas de arte, o sea que vemos cómo lo que hoy está conformado y cómo es hoy el sistema educativo, él ya lo pensaba así. Es más, bueno, cuando él estudia en España, que siempre se resalta que él estudia en Salamanca, pero en realidad, bueno, la mayoría de los estudios él lo hace en la Universidad de Oviedo. Cuando él se recibe, le otorgan la medalla de oro, y esto significaba un permiso papal para poder leer en ese momento libros que eran prohibidos, que eran Montesquieu, Rousseau, Voltaire, a excepto de los libros obscenos o los libros de astronomía. Entonces él aprovechó todo eso y vemos cómo todo ese pensamiento, aparte también de la experiencia de la Revolución Francesa, de la cual él justamente se encontraba ahí en España, cómo todo eso lo fue influenciando, pero más allá de todo de influenciar y de leer, él lo aprendió, pero el aprender de hacerlo lo hizo de él, y bueno, así es como creó, porque él también es uno de los que funda muchas escuelas, y él entrega plata para que se funden escuelas, que él se podría haber quedado con la plata y tener una vida mucho mejor, y no, prefirió una vida más austera, y sí que se creen escuelas. Por eso Belgrano en la educación es una parte muy importante. Cabe recordar también en esto de la idea de educación de Belgrano que sus ideas se desarrollaron también en el marco del absolutismo de los virreyes, y por lo tanto la única transformación posible que él veía de la sociedad y de los individuos era justamente a través de la educación. Él consideraba que únicamente a través de ella se podía lograr la emancipación de los pobres. Bien,
todos hablaban, estamos hablando en esta parte acerca de la educación de Belgrano, su mirada que tenía también acerca de los sistemas educativos, y como bien lo planteaban, él estudia en España, obtiene varios títulos, ¿sí? Más allá de ser abogado, y obtiene premios también. Pero Belgrano retorna a la Argentina. En su retorno, Belgrano podría haber tenido una vida tranquila siendo funcionario, porque le ofrecen un cargo de la corona española. Y sabemos bien que no acepta, es decir, que no pasa a vivir esa vida tranquila siendo un funcionario. Más bien fue uno de los fervientes revolucionarios, y eso significa de alguna manera meter las patas en el barro, ¿no? Sí, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, era su nombre completo, Belgrano y Peri, o Pérez, luego su padre un genovés, así que se cambiaría el apellido, su madre de origen santiagueño. Belgrano, el cuarto hijo de 16, 3 de ellos habrán fallecido, es enviado con corta edad, como lo decía Fernando, a estudiar en España, ¿sí? Con 24 años vuelve, estudia en España abogacía y también estudia economía, vuelve como licenciado en leyes y es nombrado pro tempore, o sea, vitalicio, como secretario del consulado del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? En aquel momento, para situarnos, un consulado era muy similar a lo que sería ahora un ministerio de producción o de industria, ¿sí? Belgrano, con todas estas ideas nuevas que adquiere, habiendo vivido o habiendo tenido conocimiento en Europa de la Revolución Francesa, busca implementarlas dentro del Río de la Plata, ¿sí? Lo cual le conlleva un gran sacrificio y un gran costo, porque será los primeros intentos que tenía, como lo hablamos recién, su intento de educar a la población, concebía, gracias a que había leído a Adam Smith, o algunos a fisiócratas también, había leído de Adam Smith la riqueza de las naciones, ¿sí? Consideraba que la educación estaba muy ligada a la economía, ¿sí? Y por eso intentó traer esas ideas al Virreinato del Río de la Plata, le costó muchísimo. Pero, como recién lo señalábamos, podría haberse quedado en ese cargo de por vida, era un funcionario y tenía un muy buen sueldo, ¿sí? El hecho de las invasiones inglesas y esta forma, digamos, constantemente, recibiendo los constantes ataques de la corona española, lo llevarían a formar parte del cuerpo de patricios con el grado de sargento mayor, ¿sí? Es allí sin tener ningún tipo de instrucción militar. De hecho, se dice que algunos historiadores señalan que tuvo que aprender tiro para poder, porque no sabía usar un arma, pero será el segundo de Cornelio Saavedra, justamente en el cuerpo de patricios, de las milicias de los porteños, que repelirán o se enfrentarán a las invasiones inglesas, ¿sí? A partir de ello, Belgrano tendrá una gran importancia. Es más, será uno de los precursores de la Revolución, junto a su primo Castells, con Mariano Moreno, ¿sí? Y formará parte de la primera junta, el primer gobierno patrio, como vocal, ¿sí? Es allí que observamos que Belgrano no se queda tan solo en los cambios políticos de la Revolución, sino que intenta generar cambios sociales mucho más profundos, ¿sí? Estas ideas las pagará caro, será enviado, ni bien asume como vocal, a los pocos meses será enviado a misiones al Paraguay, ¿sí? Armando su propio ejército, con muchísimas vicisitudes, ¿sí? Y llegará y tendrá enfrentamientos donde será derrotado, ¿sí? Por el general Cabañas del ejército paraguayo. No podrá anexarlo a las provincias unidas del Río de la Plata. Pero sí, contestando a tu pregunta, podría haberse quedado cómodamente ejerciendo ese cargo, y no, decidió llevar a cabo sus ideas y plasmarlas, ¿sí? Y eso lo pagará caro con su vida, con su salud, pero hará grande a la nación, a la patria, al forjamiento de nuestra nación. Bueno, para aportar un poquito a lo que hablaba acá mi colega, lo que puedo decir es que Manuel Belgrano podría haber desempeñado o desarrollado una exitosa carrera dentro de la burocracia española sin ningún tipo de problema, y también podría haber obtenido cuantiosos beneficios económicos por estar en ese cargo burocrático que tenía. Sin embargo, lo que siempre decidió es utilizar esa función pública que tenía con el objetivo de servir a la comunidad desde ese lugar, y con el firme
objetivo también de velar por los intereses comunes. Bien, entre 1806 y 1807, en este territorio que todavía no era Argentina, se producen las invasiones inglesas. Belgrano se niega a jurar fidelidad a los invasores, a las nuevas autoridades. También desobedió abiertamente las órdenes de Rivadavia cuando se produce el éxodo jujeño, que le ordenaba replegarse hasta Córdoba tratando de salvar el poder central en Buenos Aires. Incluso es un desobediente y nuestra bandera es producto de esa desobediencia de Belgrano, ¿verdad? ¿Fue ese su pecado, el ser desobediente? Desobediencia. Creo que lo que adquirió forma de desobediencia e insubordinación en realidad fue el hecho de haber privilegiado siempre los intereses comunes y el apostar por una patria grande. Yo lo voy a tomar como una feliz y afortunada desobediencia, porque bueno, como ya dije, era un momento en el que la lucha por la patria es como que se estaba desencaminando. Y sí, lo que yo quiero marcar, o sea, yo creo que acá se ven dos modelos antagónicos a partir de esto. Primero está Belgrano, ¿cierto?, que era el que defendía los intereses comunes a todos los pueblos del ex virreinato del Río de la Plata, y bueno, él ha apostado por una independencia absoluta, con miras de continentalizar la revolución iniciada en Buenos Aires. Y bueno, y por otro lado lo teníamos a Rivadavia. Rivadavia en realidad lo que hacía era defender los intereses de los comerciantes, que ellos no les interesaba en realidad romper las cadenas con España en este momento. A ellos lo que les interesaba era el libre comercio, y les interesaba también, y estaban como de acuerdo, eran muy dóciles a la política del Imperio Británico. Estamos viendo un Belgrano integral, ¿no? Hemos visto que fue uno de los grandes ideólogos del proceso revolucionario de Mayo. También hemos visto sus ideas acerca de la educación como fuente de emancipación, si se quiere. Pero también Belgrano tenía sus claras ideas. De hecho, como dice Wilson, él lee a los fisiócratas, a Quesnay, también a Smith, y él tenía bastante claro sus ideas acerca de la economía y el comercio de una nación. Sí, en efecto, ya en el año 1802, en las memorias consulares, deja plasmada también su idea en cuanto a lo que es la economía, la agricultura y la industria, y también la ecología, porque también se preocupó bastante por la ecología. En cuanto a la agricultura, es considerada como la base de todo país, que tendría que ser la agricultura y producir materias primas. Pero el país no se tendría que quedar solo con la producción de materias primas y exportarlas, sino él decía que había que manufacturar esa materia prima, que había que producir bienes, ¿cierto?, y recién exportarlos a digamos, a un precio más bajo, y que produzca ganancias para el país. Eso es lo que más o menos Belgrano, a su cinta forma, son las ideas de él. En cuanto a la ecología, lo que decía es que nosotros somos destructores de porque se usaba mucho, por supuesto, en ese tiempo la leña, no había como ahora otro tipo de energía, ¿cierto? Y se talaban mucho los bosques. Entonces él decía que debíamos plantar, porque él había visto en Alemania, había visto en Europa, que por cada árbol que se plantaba, o sea que se talaba, se plantaban más. Y esas ideas las quería colocar acá en América. Sí, básicamente el pensamiento económico de Manuel Belgrano era progresista y estaba influido por las ideas de la escuela fisiocrática del pensamiento económico. Si bien no cumplió o no siguió a rajatabla las ideas de esa escuela, sí supo combinarlas con las ideas y las necesidades que tenía
el suelo y el pueblo americano. Tanto fue así que él, como secretario del consulado, comenzó a aplicar novedosos conocimientos específicamente sobre los campos de producción e incluso se propuso proteger el comercio, animar la industria y sobre todo fomentar la agricultura. Lo tildaron también como un mero fisiócrata a Belgrano, pero en realidad es que él decía que, o sea, reconocía que la agricultura era apenas una de las 3 fuentes de riqueza, o sea que para él también había otros medios de productividad. También debemos recordar que levantaban con su comercio interno. Él decía que si traemos del exterior artículos de lujo y gastamos plata ahí, como que no sirve, porque la plata se tiene que quedar en el país, más con esos artículos que no son de primera necesidad. También él estaba de acuerdo con que el Estado intervenga en los asuntos de comercio. Sí, por ahí nos quedamos con esta idea económica que buscó por todos los medios de implementar Belgrano y que a fin de cuentas no pudo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Sí? Porque las ideas políticas contrapuestas de la revolución, generalmente del centralismo, que se marcaba en sectores hegemónicos de los criollos de Buenos Aires, ¿sí? Le impidieron poder llevar a cabo estas ideas económicas y también sus fines políticos. No podemos olvidar las ideas políticas que tenía Belgrano y su idea conjunta cuando lo plantea con San Martín, su idea de patria grande, ¿sí? De anexar los territorios y crear una gran nación, ¿sí? Sueños que no podrá haber cumplido, ¿sí? Diríamos que prácticamente todo lo contrario. A su muerte en 1820 el país se encontraba completamente convulsionado. De hecho, su muerte pasa desapercibida porque en Buenos Aires se da un hecho insólito donde va a haber 3 gobernadores el mismo día, ¿sí? Yo no quería dejar pasar las ideas políticas que tenía Belgrano. Esta idea en la independencia de plantear, recordaremos todos que la Argentina salió en busca de un monarca, nos definíamos si íbamos a hacer una república, una monarquía, ¿sí? Y Belgrano plantea esta idea muy novedosa para la época de plantear un monarca inca, ¿sí? Que era el sobrino, algunos dicen que era sobrino, otros que era hermano del fallecido Tupac Amaru en las rebeliones del pueblo originario, ¿sí? Digamos, Belgrano siempre tuvo mucha resistencia, demasiada resistencia del centralismo porteño, donde él venía justamente un porteño. En conclusión podemos decir que Belgrano fue un gran luchador, ¿sí? Uno de esas personas que son indispensables para la formación de una nación y de un país. ¿Sí? Si bien sus ideas no tuvieron apego, no tuvieron respuesta en su época, siempre se mantuvieron y perduraron en el tiempo, en la memoria de los que lo seguían recordando, de los que seguían a través de su legado, digamos, que nos dejó para todos los argentinos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, como para ir finalizando este espacio, ¿sí? No sé si de debate, pero sí de una breve charla acerca de lo que significa Manuel Belgrano. Me he tomado el atrevimiento de anotar algunas cositas que han ido puntualizando cada uno de ustedes. Y vamos a empezar por Eva, que hablaba sobre esta canción de que la historia la escriben los que ganan. Y la canción dice que eso quiere decir que hay otra historia. Bien, me parece que un poco el objetivo de estas charlas entre nosotros ha sido un poco reflejar eso, la historia de los perdedores, de los vencidos. En segundo lugar, tomar lo que dice Miguel acerca de esta idea innovadora, ¿sí? y que lamentablemente en algunos tiempos muy cercanos a nosotros se puso mucho en discusión, en debate, que es esto de la educación pública y gratuita, ¿no? Un debate, que fue abierto hace muy poco tiempo y que detrás de un gobierno nacional se trató de destruir la educación pública y gratuita. También reconocer, como decía Vanessa, esta gran capacidad de Belgrano, ¿sí? De relacionar todas las ideas que tenían, muchas de ellas sin duda exportadas de Europa, ¿sí? Acerca del desarrollo económico, pero digo, esa capacidad que tenía Belgrano de poder adaptar esas ideas, ¿sí? Al contexto nacional
y poder de alguna manera ir entrelazando puentes entre lo que era educación, lo que era economía, lo que era la política, los distintos gobiernos. Y bueno, Wilson decía esto de las intenciones, ¿no? Y claramente acá hubo una intención de que el pueblo argentino, por suerte esto se está revirtiendo, decía de que el pueblo argentino no conozca este Belgrano mucho más humano, más integral y con una clara definición, una clara idea de lo que son o lo que debiera ser un país, una nación. Y sin duda se enfrentó a grandes poderes que tenían otra visión de otro país para muy pocas personas. Hay un filósofo alemán, ¿sí? Walter Benjamin, que él hace una lectura de un cuadro de Paul Klee que se llama El Angelus Novus. Básicamente la interpretación que hace Benjamin dice que lo único que puedo rescatar, él hace una interpretación, el cuadro también en referencia a cómo quedó el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que dice Benjamin es que lo que ha quedado es solo desolación y lo único que puede salvar a los muertos es el recuerdo. Entonces creo que nosotros de alguna manera estamos intentando, ¿sí?, salvar a ese Belgrano, ¿sí?, que no quede muerto. De hecho, en 2010 se filma una película sobre Belgrano y que particularmente pienso que al final se lo ve a un Belgrano bastante triste y derrotado. No dejemos que a Belgrano lo derroten, lo salvemos, tratemos de salvarlos cada uno desde donde pueda, nosotros desde la transmisión de las interpretaciones históricas. Entonces, bueno, muchísimas gracias Vanessa, Evangelina, Miguel, Wilson, y gracias a todos. Esperemos que todos puedan seguir esto, que creemos que es importante para la construcción de un país. Y también apostar a que este tipo de encuentros, ¿sí?, puedan seguir sucediendo con las diferencias obviamente que tenemos que tener porque somos seres humanos, pero sí encontrando puntos en común como el que hemos encontrado en reconocer en Belgrano un tipo desprendido de todo materialismo individual en pos del beneficio común, de lo colectivo, en la grandeza de una nación. Muchísimas gracias a todos. Sí, de mi parte, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura. Celebro estos espacios que se dan para que podamos conversar, hablar un poco. No pretendemos contar nada nuevo, como le decía anteriormente, quizá haya gente que sepa mucho más que nosotros de Belgrano. La idea era traer una mirada un poco más crítica, no sé si refrescante, pero sí ponernos a pensar a Belgrano desde otra perspectiva. Y en esta hora eso creo que se ha podido lograr, y por eso celebro que se den estas instancias y me pone muy contento y muy agradecido de que nos hayan tenido en cuenta para poder participar de ello. Muchas gracias. Y a la audiencia también muchas gracias.